Trabajadores de Serviaceos Jenny Limitada, espero que ustedes tengan muy buen día. Vamos a hacer una capacitación de la gestión integral de residuos sólidos. Esto con el fin de presentar el programa o el plan de gestión ambiental de Serviaceos Jenny Limitada. Para iniciar, quiero contarles qué es una gestión de residuos sólidos. Es un plan que contempla una serie de actividades y procesos, las cuales están encaminados a disminuir la generación de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que los residuos se pueden clasificar en lo que se aprovecha y lo que no se puede aprovechar. Eso que se aprovecha, la idea es que llegue a un transformador o a un reciclador que vuelva y envíe este residuo al ciclo de cadena de un producto, ¿sí? Que lo vuelva útil nuevamente. Esto sin afectar el medio ambiente, utilizando procesos de transformación amigables con el medio ambiente. Y de esta manera disminuir la generación de residuos para los rellenos sanitarios de nuestro país. Es decir, que se deben generar actividades que estén enfocadas al aprovechamiento de estos residuos, con el objeto de darles otro nuevo ciclo de producto. Dentro de este programa de gestión de residuos sólidos se generan unas responsabilidades, las cuales vienen desde la gerencia hasta los colaboradores. ¿Esto de qué manera? La gerencia debe revisar, evaluar y aprobar el programa que se está haciendo. Eso con el fin de determinar recursos o de designar recursos humanos y financieros para que se ejecute este programa y tenga una meta efectiva. El responsable ambiental designado por la empresa, que puede ser una o varias personas, deben aplicar este programa ambiental, generando los programas, campañas, actividades, seguimientos y mediciones para el cumplimiento de los objetivos que están propuestos dentro del programa de gestión de residuos sólidos. En cuanto a los colaboradores, estos colaboradores son responsables de apoyar la implementación. ¿Eso qué quiere decir? Que si se hace una campaña, deben participar dentro de esa campaña. Si se hace una sensibilización o se aplica una norma de gestión ambiental, los colaboradores deben aplicarla y seguir a la regla que se está implementando esta gestión de residuos. Para poder entender con más claridad este programa de gestión de residuos sólidos, vamos a identificar algunas definiciones. El medio ambiente es la interrelación que se establece entre el hombre y su entorno, sea de carácter natural o artificial. Reciclar, proceso por medio del cual a un residuo sólido se le da una recuperación, utilidad y u otras formas. Gestión integral. Esta gestión integral es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones que van entre normas, políticas, actividades operativas, actividades administrativas que también pueden involucrar la sociedad, la educación y que por medio de ellas se genera un seguimiento a la gestión o disposición final de los residuos o desechos peligrosos que se puedan generar por medio de la empresa. Esto con el fin de lograr unos beneficios ambientales, la optimización económica del manejo de residuos y la aceptación social, promoviendo las necesidades y circunstancias para dar una mejor calidad a la zona donde estábamos trabajando, ya sea localidad, región, municipio. Ahora vamos a hablar de los tipos de residuos. Residuos aprovechables son aquellos que por sus características se pueden reutilizar o reciclar a través de un proceso industrial o casero, o se pueden reutilizar de la misma forma que vienen diseñados sin realizar ningún proceso de transformación. Los residuos especiales son aquellos residuos que por sus características de naturaleza o composición, tamaño o volumen o peso, no pueden ser recolectados o reutilizados fácilmente. Deben ser dispuestos totalmente por un juicio de una empresa, es decir, deben ser entregados a una empresa especial. Normalmente estos residuos especiales se le entregan a las mismas empresas que los generaron para que ellos mismos sean responsables de volver a reincorporar este residuo al ciclo del producto. Los residuos especiales son aquellos residuos que por sus características de naturaleza o composición, tamaño o volumen o peso, no pueden ser recolectados o reutilizados fácilmente. Deben ser dispuestos totalmente por un juicio de una empresa, es decir, deben ser entregados a una empresa especial.
Normalmente estos residuos especiales se le entregan a las mismas empresas que los generaron para que ellos mismos sean responsables de volver a reincorporar este residuo al ciclo del producto. Residuos convencionales son aquellos residuos que por su naturaleza, uso, consumo o contacto con otros elementos, objetos o productos no son peligrosos, pero sí son susceptibles para aprovechamiento, es decir, que no se pueden aprovechar tan fácilmente y por lo tanto van a un relleno sanitario porque no se pueden recuperar ni se pueden reincorporar a la sociedad. Residuos o desechos peligrosos son aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgo o daño a la salud humana o al ambiente. Asimismo, se considera un residuo o desecho peligroso los envases, empaques, embalajes que hayan tenido contacto con este tipo de residuos. En Colombia existe normativa o legislación del país para el cumplimiento de la aplicación de la gestión ambiental empresarial, en este caso para implementar la gestión integral de residuos sólidos. Está la Ley 1333 del 2009, por el cual se establece el procedimiento sancionatorio para las empresas en cuestión ambiental. El decreto 1076 del 2015, que es básicamente el decreto único del sector ambiente, que es donde nos indica cómo debemos aplicar un plan de gestión ambiental empresarial. Y la resolución 2184 del 2019 en el artículo 4 que nos habla de la codificación o el código de colores de la separación de residuos que actualmente tenemos a nivel nacional. De acuerdo con la anterior y con el fin de cumplir con estas normativas, en Serviaceos Geni se establece una política integral de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, en donde parte de sus objetivos contemplan el cumplimiento y las metas que tenemos como empresa en la gestión ambiental. Entre los objetivos establecidos dentro de esta política pudimos identificar el número 2, implementar un plan de preparación y atención ante emergencias, que no solo se contemplan las emergencias naturales como las que hemos visto de sismos, terremotos, incendios, sino también se deben contemplar las emergencias ambientales que se puedan tener en la empresa. En el objetivo 4 nos promueve a reducir el consumo de agua y energía a través de campañas de ahorro y buenos hábitos de consumo. Objetivo 5, fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Y el 8 que nos indica que debemos cumplir no solo las normativas de riesgos laborales, sino también las de medio ambiente que apliquen para la empresa. Dentro de la clasificación de residuos que se generan en Serviaceos Geni, tenemos una primera identificación y son los residuos que se generan desde el área operativa y desde el área administrativa. Desde el área operativa podemos identificar los residuos que se generan dentro de los procesos de aseo en cajeros y mantenimientos locativos. Uno de ellos es el barrido, cuando se hace aseo en los cajeros, los residuos públicos contaminados, que son esas basuras que sacamos del aseo que le hacemos o desocupar la papelera en el aseo en cajeros, el papel químico como comprobante que se hizo aseo en ese lugar, el material ferroso, que prácticamente es todo el material metálico, de aluminio, chatarra, que se genera del cambio o de los mantenimientos locativos del proceso de mantenimiento locativo en cajeros. Los residuos electrónicos que derivan de los mantenimientos locativos que se realizan en los cajeros y que pueden derivar de alarmas, cámaras, router, módem, etcétera, y que dentro de su componente pues tengan elementos electrónicos como cableado, chips y elementos de tecnología. Por último, también vemos dentro de los mantenimientos locativos el cambio de luminarias. Entonces, estas luminarias también es un residuo que se debe disponer de una manera especial. Residuos generados en el área administrativa. En el área administrativa de la oficina principal en Bogotá se pueden generar residuos como el papel de oficina, plásticos o PET, cartón, luminarias, empaques de alimentos, del consumo de onces o de almuerzo, también el barrido en los procesos de aseo, toner de las impresoras, electrónicos,
Residuos de comida, esto también derivado al personal que consume alimentos dentro de la oficina, y ya lo que es papel contaminado de servilleta, papel higiénico, toallas higiénicas. Dentro de esta clasificación entre el área administrativa y área operativa se deriva otra clasificación y es identificar de esos residuos que son aprovechables y cuáles son no aprovechables. En este caso, tenemos como no aprovechables o no reciclables el barrido, los paquetes de alimentos, los residuos orgánicos de comida, el papel contaminado, los residuos públicos contaminados que normalmente el trabajador deposita en una caneca de basuras públicas y el papel químico. Dentro de los residuos aprovechables o reciclables, tenemos otra división que está en los electrónicos, peligrosos y los que se lleva el transformador o el gestor de residuos para poder reutilizar. Dentro de eso están las luminarias, los equipos electrónicos, el tóner, que son elementos de clasificación especial. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe generar o va a llegar a un gestor especial que va a volver a reincorporarlos, ya sea porque la empresa que los generó o los creó y los vuelve a utilizar para sus procesos, o porque ellos mismos designan cuál va a ser su destino final. Los elementos como papel, cartón, plástico PET y material ferroso también son entregados a un gestor de residuos. Ese gestor de residuos ya va a hacer un proceso o lo va a entregar para su transformación y reincorporación a la sociedad, siendo estos últimos de los procesos más fáciles o de los residuos más fáciles de reincorporar a la sociedad. Dentro de la resolución 2184 del 2019, en su artículo 4, podemos identificar la nueva clasificación de código de colores para las canecas de disposición de residuos. Esta es una norma general, la pueden acoplar todas las empresas a nivel nacional. Hay empresas que tienen sus propias políticas internas en código de colores, pero pues esta es la que nos designa el Ministerio de Ambiente. Bajo esta estructura tenemos la caneca blanca, donde podemos disponer papel, cartón, vidrio, metales. Esta caneca blanca es para los materiales o los residuos que se pueden aprovechar. Tener en cuenta que estos materiales no deben estar contaminados, deben estar limpios y disponibles para una reincorporación o una transformación. La caneca verde la designamos para residuos orgánicos aprovechables de la comida y desechos agrícolas. Entonces, todo aquello que nos genere residuo de pronto de los alimentos, las frutas, almorzamos y quedó el residuo o el huesito del pollo, el pedacito de carne, todos esos elementos se generan o se disponen en este tipo de canecas porque con esos elementos lo ideal es que se haga un proceso de compostaje, que son, digamos que un proceso que se hace para poder aportar a la siembra. Por último, la caneca negra, que es donde ya tenemos esos residuos que no son aprovechables, que son los que se van a llevar los dispositores de aseo de la localidad o municipio para llevar a los rellenos sanitarios. Ahí que va el papel higiénico, las toallas higiénicas, las servilletas contaminadas, los papeles y cartones contaminados, los papeles metalizados, el papel químico, entre otros. Todo aquello que no se pueda reciclar ni se pueda transformar para reincorporar un residuo a la sociedad. Es importante aclarar que dentro de esta clasificación debemos tener en cuenta algunos temas especiales. Por ejemplo, la caneca verde donde tenemos residuos aprovechables orgánicos. Si nosotros como empresa o en la localidad o zona no se tiene un programa o no se tiene un dispositor para la entrega de estos elementos, pues desafortunadamente no se pueden reciclar ni se pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque pues al no tenerlos, pues estos elementos no pueden ser aprovechados, no van a ser útiles y lo que sí van a generar dentro de la empresa es una propagación de plagas, ya sean ratones, zancudos o algunos vectores transmisores de enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta la claridad de que por más de que queramos reciclar este tipo de residuos orgánicos, si no tenemos un destino final realmente a quien entregárselos, no lo podemos aprovechar. Serviaceos Jenny tiene como estrategia para la minimización de residuos la regla de las 3
Rs y el plan de cero papel establecido por el distrito, en este caso en Bogotá. La regla de las 3 Rs va enfocada en reducir, reutilizar y reciclar. Reducir va direccionado a que dejemos de comprar, consumir o reducir el consumo, por ejemplo, de la energía, comprar, por ejemplo, el agua en botella, sabiendo que la podemos sacar de nuestro hogar en un botilito que siempre se va a reutilizar, el pocillo dentro de las oficinas para evitar la compra de desechables, entre otras. Reutilizar como estrategia de lo que ya tenemos que consumir o lo que ya consumimos genera la reutilización, por ejemplo, en el plástico. Si ya compré la botellita de agua, pues en ese mismo envase que ya compré, cuando me termine el agua, vuelvo ahí lleno de agua de la llave. O reutilizar elementos, digamos, para transformación, si un tipo de plástico para transformarlo en algún elemento de escritorio o en algún elemento de ustedes para el hogar. Y reciclar ya va en que esos elementos que realmente no voy a aprovechar como empresa, pero sí son reciclables, sí son aprovechables, los almaceno, los recolecto y se los entrego a un gestor recolector de residuos para que él haga su proceso de intermediario y transformador para que ese producto, ese residuo, se vuelva a reincorporar a la vida útil. Y reciclar ya va en que esos elementos que realmente no voy a aprovechar como empresa, pero sí son reciclables, sí son aprovechables, los almaceno, los recolecto y se los entrego a un gestor recolector de residuos para que él haga su proceso de intermediario y transformador para que ese producto, ese residuo, se vuelva a reincorporar a la vida útil. La estrategia de cero papel va más enfocada al área administrativa, en donde por medio del uso de la tecnología vamos a hacer la reducción del consumo de resmas de papel. Eso teniendo en cuenta que el consumo de papel o la generación de resmas es de lo que más impacta al ambiente por la tala de árboles. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, por cada 17 resmas de papel que se adquieren en la sociedad, estamos talando un árbol. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros por medio de esta estrategia identifiquemos realmente qué documentos sí requieren impresión, si requieren ser impresos o cuáles se pueden manejar de forma digital, que los manejemos en la red, en el Drive y cuando los necesitemos los consultamos directamente en un computador, en un celular, sin necesidad de almacenar o tener consumo de papel. Igual para disminuir la generación de archivo en la empresa, generando también el papel que se deja dentro de los archivos inactivos. También si ya se requiere utilizar papel o hojas de resma, poder hacer el aprovechamiento en sus dos partes, en sus dos lados de la cara del papel. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta que este plan, este programa de gestión de residuos, tiene una renovación anual y está incluido dentro del plan de trabajo de la gestión ambiental. Esto con el fin de que cada año se renueven metas, se midan los indicadores ambientales, identificando cuál fue el impacto si se cumplieron las metas establecidas por la empresa. Por otro lado, el manejo interno de residuos, que es llevar ese control de los residuos que estamos generando, ya sea por residuos sólidos que entregamos a la empresa de aseo de la localidad, en este caso solo lo podemos tener en Bogotá, y el control de residuos aprovechables, que ya se hace con un gestor debidamente certificado. Serviaceos Jenny tiene su propio gestor de residuos, pero pues ya para los procesos que trabajan con Davivienda, Bolívar, que es la empresa que maneja esta gestión de residuos, tiene un proveedor exactamente para disponer los residuos que se generan en este tipo de trabajos de mantenimiento, en este caso, que es la empresa Lito. Por eso es que ustedes deben, digamos, al personal de mantenimiento debe hacer llegar esos residuos para que se haga la disposición adecuada con la empresa designada por Bolívar. Espero que haya sido de su aprovechamiento esta información, que adquieran nuevos conocimientos y que también por esto se incentiven, se motiven a hacer una gestión adecuada de los residuos, no solo de Servicios Jenny, sino también de sus casas, ya que la gestión ambiental no solo es aplicable para empresas, sino también para los hogares. La minimización de los impactos ambientales son beneficiosas no solo para la empresa, sino para una sociedad como tal. Muchas gracias y que tengan un excelente día.